Muy bien, para comprender lo que es potencia, vamos a ver aquí los principales conceptos, ¿no?, que se tiene. Generalmente tenemos las bombas de pistones en equipo móvil conectadas a un motor diésel o también puede ser un motor eléctrico, es lo mismo, ¿no? La potencia imprimida para dar movimiento de giro a la bomba, ¿no?, va a depender tanto de la potencia del motor, ¿no?, y la potencia de la misma bomba hidráulica. Entonces, en este caso se podemos ver la potencia mecánica de un motor diésel, para la cual tiene una serie de fórmulas, ¿no? ¿Sí? Potencia efectiva del motor, fórmulas bastante complicadas que intervienen la energía calorífica de la combustión, todos esos pasos, ¿no?, que lo pongo como referencia y no se va a tratar en este tema, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en claro que es la potencia mecánica en sí, ¿no? Toda la potencia disponible que hay para la parte hidráulica, para este ejemplo. Lo que sí nos va a interesar es la potencia hidráulica. ¿Cómo calculamos la potencia hidráulica? Es simplemente una multiplicación de la presión máxima que tengamos en el circuito con el caudal máximo que dé la bomba. La multiplicación de estos dos, dos variables, como se ve en la fórmula, caudal y la presión, o un diferencial de presión, me va a dar un valor de potencia, ¿no?, en este caso en kilowatts. Pero con la conversión respectiva podemos transformarlo a HP. Como pueden ver, son una fórmula muy importante para calcular la potencia hidráulica de cualquier bomba, puede ser de engrane, de pistones, ¿no? Simplemente sabiendo qué caudal es el caudal que da como máximo y la presión que llega máxima, ¿no? La multiplicamos a las dos y establecemos entre el factor 600 y la eficiencia total del equipo, ¿no?, que es la multiplicación entre el rendimiento volumétrico y el rendimiento mecánico hidráulico. Rendimiento volumétrico está para bomba de engranes en 0.85 y para bomba de pistones entre 0.92. Es más eficiente el rendimiento volumétrico. Y el rendimiento mecánico hidráulico quiere decir las pérdidas que hay, ¿no?, por el movimiento de los componentes internos, es 0.95, ¿no? Y se hay una eficiencia total. Muy bien. Entonces ya tenemos acá los dos, ¿no? Para el caso de motor eléctrico, se halla igual la potencia mecánica o potencia eléctrica, ¿no?, que puede dar el motor eléctrico, ¿no? Esa va a ser la potencia en sí, en HP, del motor eléctrico que tiene su placa. Cada motor eléctrico tiene una placa de HP de potencia. Entonces, en base a eso podemos ya, tenemos la potencia disponible con que se va a ofrecer, ¿no?, a la bomba que se instale, ¿no?, la potencia hidráulica de la bomba que se instale. Muy bien. Entonces acá tenemos la característica principal para este caso que vamos a ver un motor diésel, ¿no? Este motor diésel tiene una potencia máxima de 100 HP. Aquí vemos su curva, esta es la curva característica del motor diésel, ¿no?, cuando le hacen un banco de prueba y se determina a qué potencia llega, ¿no? Para este punto hallamos 100 HP. Y aquí es la de torque, ¿no?, la de torque y el consumo de combustible. Esto es lo más importante, ver cuál es la potencia disponible que tengo en el motor diésel. Muy bien. Ahora vamos a ver la potencia hidráulica, ¿no? Para el caso tenemos que instalar en ese motor diésel una bomba A10BO para conexión de FR, quiere decir presión caudal, tipo Loxensi. Entonces tengo acá la bomba con potencia hidráulica, es de 100 HP también, de FR. ¿Por qué la determiné 100 HP? Porque como sabemos que la potencia hidráulica es presión por caudal, ¿no? Vamos a, tenemos acá la curva de la bomba, caudal, presión. Entonces, vamos a suponer que mi bomba me dé como caudal máximo 100 litros por minuto. Y la presión a la que yo la regule esté en 200 bares. La multiplicación entre estas dos, presión y caudal, entre el factor 600 y la eficiencia total,
Resumiendo, asumiremos que llega hasta 100 HP en este punto, ¿no? Este sería el punto de potencia máxima que me va a dar la bomba hidráulica. Muy bien, entonces por acá sería otra potencia, ¿no? Porque sería la presión menor, por el caudal máximo sería una potencia inferior, ¿no? Y así va bajando la potencia, ¿no? Igual si el caudal cae, todo esto también es una potencia y va disminuyendo cada vez, ¿no? Entonces el punto máximo de potencia sería aquí, ¿no? Esta esquina es el punto máximo de potencia hidráulica de 100 HP. Muy bien, vemos que es una bomba lock sensing, entonces el caudal varía con la presión en infinitas posiciones, ¿no? Dependiendo de la carga, va a variar el caudal, pero va a llegar a un punto límite que el compresor actúa a esta presión de 200 bares, cae a un caudal mínimo y sería en este punto próximo a 200 bares alcanzamos los 100 HP. Muy bien, entonces todo lo tenemos listo. Tenemos un motor de potencia de 100 HP para una bomba A10BO de FR de 100 HP. Entonces el diseño está bien, ¿no? Vamos a imaginarnos que es así, ¿no? 100 HP, 100 HP coincide. Muy bien, todo está ok. Como vemos aquí la curva de potencia del motor y la curva de potencia hidráulica que es 100 HP coinciden. Entonces el motor va a soportar los 100 HP de la bomba A10BO. Muy bien, todo está correcto. Muy bien. Pero tengo otra bomba más grande. Una bomba más grande A10BO de FR. También lock sensing. Pero esta bomba tiene una potencia de 200 HP de FR. ¿Qué quiere decir eso? Que el caudal se aumentó, ¿no? Es mayor. Es de 200 litros por minuto. Y la presión también, la capacidad de la presión llega hasta 300 bares. Entonces, haciendo la multiplicación respectiva, presión por caudal entre 600, entre la eficiencia total, vamos a ver que supongamos que nos da 200 HP en este punto, la potencia máxima en este punto. Y acá vemos la curva de presión caudal que es variable. La presión varía con la caudal porque es una bomba tipo DFR lock sensing, ¿no? Muy bien. Entonces acá hay un problema. Yo no puedo instalar una bomba de mayor caudal cuya potencia hidráulica es 200 HP en un motor diésel de 100 HP. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir esto, ¿no? Tenemos la curva de la bomba con 200 HP y la curva del motor diésel hasta 100 HP. Entonces la bomba va a requerir 200 HP. El motor prácticamente se va a detener. La bomba, al tener mucho mayor potencia, prácticamente el doble del motor, cuando llegue a esta presión máxima con este caudal, la bomba se va a detener. Incluso un poquito menos, ¿no? Cuando ya esté en 101 HP, ya se empieza a detener. 110 HP se para por completo, ¿no? Entonces, incluso en puntos inferiores a esta esquina, se va a detener, ¿no? Con 101 HP que se consiga de potencia hidráulica, ya el motor se detuvo, ¿no? Entonces, esta bomba no se puede instalar en este motor. ¿Dónde la podemos instalar? En un motor mucho más grande, ¿no? De mayor capacidad, un motor diésel de 200 HP, para la potencia de la bomba de 200 HP, ¿no? Tenemos acá 200 HP del motor diésel, mucho más grande, y mi bomba de 200 HP coincide exactamente. Entonces el motor está bien, lo soporta toda la potencia de la bomba y de lo más normal. Pero acá hay un inconveniente. El precio que me va a costar este tremendo motor, ¿no? Va a resultar un precio el doble de caro del motor anterior de 100 HP, ¿verdad? En ese caso usamos una bomba con control de potencia. Está bien, mi bomba de control de potencia llega hasta 200 HP. Aquí como se ve en la esquina
como máximo llega hasta 200 HP, correcto, no hay problema. Pero yo lo puedo bajar, puedo controlar la potencia para que la limite en 100 HP. Entonces, la frontera límite va a ser esta. En cualquier punto de la multiplicación que yo haga, presión por caudal, como sabemos que la potencia es igual a la presión por el caudal, en cualquier punto que yo multiplique esta presión con este caudal, me dará 100 HP. Esta presión con este caudal me dará 100 HP. Me dará 100 HP en cualquier punto, como se ve aquí. Entonces yo puedo bajarle la potencia a esta bomba, ¿no?, de alto caudal. El caudal llega hasta 200 litros, ¿no?, como se ve acá. Entonces, ¿en qué me va a favorecer eso? En que yo puedo ya tener las ventajas de una bomba de más caudal. Entonces voy a tener 200 litros por minuto disponibles para que mi equipo sea más veloz, ¿no? Pero ¿cuándo va a ser más veloz? Cuando tenga poca carga, ¿no?, poca presión, ¿no? Entonces cuando el equipo de repente no está reventando la roca, no está cargando el material, estamos transportándolo nada más y estamos elevándolo, ¿no?, y descargándolo en el camión, estamos con la carga encima, pero levantándolo, ¿no? Entonces mi equipo va a ser más rápido porque tiene velocidad caudal. Y cuando queremos presión, queremos los 300 bares, ¿no?, o 250 bares, alta presión queremos, pero con bajo caudal. Está bien, entonces voy a tener 250 bares, pero la condición es que sea con bajo caudal. Y está bien, porque cuando nosotros o el equipo penetre en la roca, ¿no?, una excavadora, un cargador entre en la roca, no queremos velocidad, queremos presión, ¿no?, fuerza. Entonces, ahí sería conveniente, ¿no? Y la velocidad es baja, ¿no? Comienza a entrar. Entonces tenemos las dos ventajas. Tenemos el alto caudal de esta bomba de gran capacidad, 200 litros, y también tenemos su alta presión, hasta 250 bares, ¿no? Entonces, con el simple control de potencia, ¿no?, el DFLR, que me va a delimitar este punto mecánicamente, mediante un control mecánico, voy a poder que la potencia de la bomba no se traspase este límite, ¿no? Mecánicamente va a ocurrir eso. Entonces, la potencia del motor nunca va a ser superada. Para el caso de que instale yo esta bomba de mayor capacidad, de mayor galonaje o litraje, a mi motor inicial de 100 HP, como se puede ver aquí. Entonces, ahora sí yo puedo instalar esta bomba de alto caudal, ¿no?, en un motor de dimensiones de potencia menor, como se ve acá, ¿no?, de 100 HP. Muy bien, entonces tengo esta potencia máxima de la bomba llegar a 200 HP, pero yo estoy controlándola, ¿no?, mediante este control. Me va a limitar la potencia de la bomba hasta 100 HP y no va a permitir que se traspase este límite para que no se apague el motor, no lo derratee. Entonces se cumple acá, 100 HP, 100 HP, los dos, y el motor aguanta, ¿no? Con esto yo me ahorro el colocar un tremendo motor que me costaría el doble, ¿no? Entonces tengo la ventaja de usar una bomba de mayor caudal, el alto caudal y también la alta presión, ¿no?, gracias a este control de potencia.